La tortura, como una sombra oscura, ha perseguido a la humanidad desde siempre. Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha ideado formas inimaginables de infligir dolor y sufrimiento a sus semejantes. Es una prueba terrible de que podemos ser muy crueles. La crueldad humana no tiene límites, y la tortura es una de las manifestaciones más claras de esta realidad. A lo largo de la historia, esta práctica horrible ha dejado una marca imborrable, manchando culturas y sociedades. Desde las civilizaciones antiguas de Egipto y Roma, hasta las inquisiciones medievales y las guerras modernas, la tortura ha sido una constante. Así como también desde las civilizaciones más antiguas hasta las guerras modernas, la tortura se ha usado para controlar, castigar y reprimir, dejando dolor, trauma y miedo a su paso. En tiempos de guerra, se ha utilizado para obtener información y en tiempos de paz, para mantener el orden y el control. En este video, vamos a adentrarnos en la historia sombría de la tortura, viendo sus diferentes formas y cómo ha impactado al ser humano. Exploraremos los métodos más conocidos y los menos documentados, y analizaremos cómo esta práctica ha moldeado la psicología y la cultura de las sociedades a lo largo del tiempo. Acompáñanos en este viaje a través de la oscuridad de la historia humana. Los primeros ejemplos de crueldad. La tortura en la antigüedad. Las primeras formas de tortura, aunque primitivas, nos muestran que la violencia siempre ha estado presente. En la antigua Mesopotamia, se usaban castigos brutales como la mutilación, marcar con hierro caliente y el empalamiento para criminales y enemigos. Los egipcios, a pesar de su cultura avanzada, también usaban la tortura. Flagelaciones, cortar la nariz y las orejas, y aplastar huesos eran castigos comunes para controlar a la gente. Sangre en la arena. El Imperio Romano y cómo el sufrimiento se volvió algo normal. En el corazón de Roma, el Coliseo se erigía como un símbolo de poder y entretenimiento, pero también de crueldad y dolor. El Imperio Romano, aunque tenía leyes y un gobierno, hizo de la tortura algo común a una escala nunca antes vista. Las leyes romanas, aunque avanzadas para su tiempo, permitían y a veces fomentaban el uso de la tortura como método de control y castigo. Los juegos de gladiadores, espectáculos llenos de violencia extrema, hicieron que la brutalidad y el sufrimiento se vieran como algo normal. Estos eventos no solo eran populares, sino que también eran una herramienta política para mantener a la población entretenida y distraída de los problemas del imperio. Fuera de la arena, los romanos inventaron formas de tortura muy sofisticadas, como la crucifixión, una de las formas más dolorosas y humillantes de ejecución. La crucifixión no solo causaba un dolor físico extremo, sino que también servía como un poderoso disuasivo para aquellos que pensaban en desafiar la autoridad romana. La quema en la hoguera, utilizada para castigar a los herejes y a aquellos que se oponían al régimen. Este método de ejecución era tanto un espectáculo público como una advertencia para los demás. Y el suplicio del potro, un dispositivo diseñado para estirar el cuerpo humano hasta sus límites, causando un dolor insoportable. Este método era utilizado para obtener confesiones o simplemente para castigar a los enemigos del Estado. Estas se usaban para causar un dolor insoportable a los condenados. La sofisticación y variedad de métodos de tortura romanos reflejan una sociedad que veía el sufrimiento como una herramienta legítima de control y poder. La Edad Media. El tormento como herramienta de la fe. Cuando el Imperio Romano cayó y el cristianismo se hizo fuerte, la tortura se convirtió en una herramienta para la represión religiosa. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana, tratando de mantener su poder y perseguir a los que no pensaban igual, usó la tortura de manera brutal. Se convirtió en un espectáculo público para asustar a la gente y que se sometiera a la religión. La Inquisición. Terror y fanatismo en nombre de Dios. La Inquisición, una época oscura para la Iglesia Católica, se caracterizó por el uso sistemático y brutal de la tortura. Los inquisidores, creyendo que era su deber eliminar a los herejes, sometieron a miles de personas a interrogatorios terribles. Usaban instrumentos como el potro, la garrucha y la cuna de Judas para obtener confesiones. Las torturas,
a menudo en secreto y sin un juicio justo, dejaron un legado de terror y persecución religiosa. La conquista y sus demonios. Tortura en el Nuevo Mundo. La época de la exploración y la conquista trajo consigo una ola de violencia y crueldad hacia los indígenas de América. Los conquistadores españoles, buscando oro y poder, usaron la tortura para someter a las poblaciones nativas. Las historias de la época cuentan cómo quemaban pies, cortaban extremidades y ahorcaban lentamente a los indígenas que se resistían al dominio español. Guerras mundiales. La barbarie moderna y sus cicatrices. Las guerras mundiales del siglo XX cambiaron la historia de la tortura. Estos conflictos globales, con una violencia nunca antes vista, dieron lugar a nuevas formas de crueldad. Los campos de concentración nazis, donde millones de judíos y otros grupos fueron torturados y asesinados, se convirtieron en un símbolo del horror. La tortura también se usó mucho durante la Guerra Fría, tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética, para interrogar a prisioneros de guerra y a sospechosos de espionaje. Experimentos médicos atroces. La ciencia deshumanizada. La Segunda Guerra Mundial también mostró el lado oscuro de la medicina. Médicos nazis hicieron experimentos inhumanos en prisioneros de los campos de concentración. Estos experimentos, sin consentimiento y sin importarles la vida humana, incluían exponer a personas a gases tóxicos, infectarlas con enfermedades mortales y mutilarlas quirúrgicamente. Los crímenes cometidos en nombre de la ciencia médica durante esta época nos recuerdan los peligros de perder la humanidad y la ética. El Lejano Oriente. Tortura en la historia de Asia. La tortura también tiene una historia larga y brutal en Asia. En la antigua China, se inventaron métodos de tortura muy sofisticados, como la tortura del bambú. En esta tortura, se ataba a la víctima a brotes de bambú que crecían lentamente, atravesando su cuerpo con el tiempo. En Japón, los samuráis practicaban el seppuku, un suicidio ritual por desentrañamiento. Era una forma honorable de morir en lugar de enfrentar la deshonra de la tortura o la captura. La Guerra Fría. Métodos siniestros en la lucha ideológica. La Guerra Fría, una época de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estuvo marcada por el uso de la tortura por ambos países. La CIA inventó métodos de interrogatorio que incluían la privación del sueño, la simulación de ahogamiento y el encierro en espacios pequeños. Estas técnicas eran tortura según las leyes internacionales. La Unión Soviética también utilizó métodos brutales de interrogatorio en sus gulags, campos de trabajo forzado para presos políticos y disidentes. Reflexiones finales. Un legado de dolor y la lucha por la dignidad. Este es un viaje a través de la historia, un viaje que nos muestra tanto la oscuridad como la luz de la humanidad. La historia de la tortura es una historia de crueldad, barbarie y la negación de lo que nos hace humanos. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, la tortura ha sido utilizada como una herramienta de control y opresión, dejando cicatrices profundas en las sociedades. A lo largo de los siglos, la tortura ha dejado una marca imborrable en nosotros, recordándonos que somos capaces de hacer el mal y causar sufrimiento. Las imágenes de aquellos que han sufrido nos persiguen, y los relatos de sus experiencias nos conmueven profundamente. Sin embargo, la historia también está llena de ejemplos de resistencia, compasión y la lucha por la justicia. En medio de la oscuridad, siempre ha habido aquellos que se han levantado para defender la dignidad humana, para luchar contra la opresión y para buscar un mundo más justo. Desde la abolición de la tortura en muchos países hasta el trabajo incansable de organizaciones que luchan por los derechos humanos, hay esperanza para un futuro donde la tortura sea solo un capítulo oscuro del pasado que nunca debemos olvidar ni repetir. La lucha por la dignidad humana continúa, y cada acto de resistencia y compasión nos acerca un paso más a un mundo donde todos puedan vivir libres de miedo y sufrimiento. Y así llegamos al final de este interesante video. Si les gustó el video, no olviden regalarnos su like, suscribirse al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, dejar sus comentarios aquí abajo
y compartir el video con sus familiares y amigos. Hasta la próxima.